¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de insuficiencia respiratoria. Este es un tema que es fácil de abordar y que viene en las preguntas de examen, así es que vamos a empezar. Recuerden, doctores, que insuficiencia respiratoria se define con una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces desde ahí vamos a partir. Por lo tanto, doctores, hablaremos de hipoxemia cuando hablamos de una presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio. Entonces, doctores, veamos el algoritmo de una hipoxemia, ¿ok? ¿Por qué se va a producir esta hipoxemia, doctores? Vamos a ver que hay varias causas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el CO2. ¿Cómo se encuentra el CO2, doctores? Si es que el CO2 se encuentra aumentado, probablemente, doctores, sea de causa ventilatoria, que quiere decir que este paciente está hipoventilando, ¿no es cierto? Y por el otro lado podemos tener un CO2 normal o un CO2 disminuido. Entonces vemos por este lado, doctores, un CO2 aumentado, es decir, el paciente hipoventila. Vamos a ver un gradiente alveolo arterial que nos va a indicar, doctores, si es que está aumentado, que es una enfermedad parenquimatosa. ¿Ok? Es decir, es una enfermedad, un problema del parénquima pulmonar. Si nosotros encontramos, doctores, un gradiente alveolo arterial normal, ¿qué quiere decir? Que es un gradiente que es una patología que se va a encontrar fuera del pulmón, extrapulmonar. Por ejemplo, en una hipoventilación, doctores, que puede ser problemas del sistema nervioso central, es decir, por una depresión del sistema nervioso central que es producido por drogas generalmente. ¿Y cuáles son esas drogas, doctores? Benzodiazepinas, opiáceos, ¿no? Una que te producen una depresión del sistema nervioso central y por lo tanto te van a producir una hipoventilación, aumento del CO2. También, doctores, hay unas enfermedades que son las enfermedades neuromusculares que te producen hipoventilación. Si te das cuenta, son problemas extraparenquimatosos. Estas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, doctores, ¿quién tenemos? Guillain-Barré. ¿Quién más tenemos, doctores? La miastenia gravis, tenemos la polio, tenemos el ELA también, ¿ok? Son entonces estas enfermedades que te van a producir hipoventilación. Entonces veamos, doctores, por el otro lado, cuando tenemos un PCO2 normal o tenemos un PCO2 más bien disminuido. Es decir, el paciente no se encuentra hipoventilando. Por lo tanto, doctores, vamos a ver el gradiente alveolo arterial nuevamente. Si es que el gradiente alveolo arterial se encuentra normal, no es una enfermedad parenquimatosa, por lo tanto está fuera de ello. Y ahí tenemos, doctores, la hipoxia ambiental. Esta hipoxia ambiental, doctores, son de grandes altitudes, es decir, cuando el paciente va a lugares con más de 3.500 metros sobre el nivel del mar generalmente, o los aviones que están por largo tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctores? Que conforme vas aumentando, ¿no es cierto? Vas ascendiendo, vas disminuyendo la presión parcial de oxígeno. Entonces este se produce, doctores, por una disminución de la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno se va a encontrar, doctores, disminuido. Y te produce una hipoxemia ambiental. Su manejo pues va a ser nuevamente retornar, ¿no? Descender. ¿Qué sucede, doctores, si es que tenemos una patología parenquimatosa? Si es que estamos ante una patología parenquimatosa, entonces nosotros le vamos a dar al paciente oxígeno para ver si es que responde o no responde. Si es que el paciente, doctores, no responde al oxígeno, entonces estamos ante un efecto shunt. ¿Qué quiere decir, doctores? Recuerden ustedes su fisiopatología o su fisiología, que nosotros tenemos acá un alveolo. Este alveolo, para que funcione correctamente la hematosis, doctores, tiene que estar ventilado y tiene que estar perfundido por el otro lado, ¿ok? Entonces, doctores, por este lado ventilado, correcto, que llega con una presión de oxígeno de 100, ¿ok? Y por el otro lado que está viniendo, doctores, la presión de oxígeno, ¿con cuánto está viniendo? Está viniendo con 40. Y la presión de CO2 está viniendo, ¿con cuánto? Con 45. Cuando acá, doctores, lo hacen la hematosis, que principalmente lo hacen en un cuarto de segundo, ¿ok? Al otro lado la presión de oxígeno se va a encontrar, doctores, a 100, ¿correcto? Y la presión de CO2 en 40. Eso es lo normal que va a suceder. Pero ¿qué pasa, doctores, en un paciente que tiene shunt? ¿Qué quiere decir? Que hay un bloqueo a nivel alveolar, es decir, este pulmón se va a encontrar se va a encontrar perfundido pero no ventilado, ¿correcto? Por ejemplo, ¿en qué patologías, doctores, vamos a encontrar? En edema agudo de pulmón,
¿En quién más? En neumonía, que se va a encontrar ocupado este alveolo, ¿correcto? Es decir, doctores, entonces por acá va a entrar con 40 de oxígeno y por acá va a salir con 40 de oxígeno. Y su CO2 también va a ser de 45, es decir, no ha habido un intercambio, ¿ok? No ha habido una hematosis, doctores, ¿ok? También por ejemplo, recuerda de una malformación arteriovenosa, el de Rendu-Osler-Weaver, por ejemplo. Bien. Entonces, doctores, eso viene a ser el efecto Shan. Recuerda que es de derecho a izquierdo, ¿no? Y no va a responder al oxígeno. Por más que tú le des oxígeno, doctores, este pacientito no te va a responder porque está tapado su alveolo. Ese viene a ser la explicación del efecto Shan. Puede tener, doctores, también una alteración de la ventilación-perfusión. Y esta de acá, doctores, es la causa más frecuente. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente de una hipoxemia, es la alteración BQ, ¿no? ¿Y cuáles son sus causas, doctores, de alteración BQ? Tenemos, por ejemplo, el EPOC, tenemos el asma, ¿ok? Y también por ahí tenemos el EPIT. Hay una alteración, doctores, de la ventilación, perfusión. Y también, doctores, va a haber una alteración de la difusión, ¿ok? Por ejemplo, acá la característica, ¿qué enfermedad, doctores? El enfisema. Lo normal, recuerda, doctores, que hay un intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, en un cuarto de segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, doctores, en el enfisema? Recuerda que hay destrucción de las fibras elásticas. Por lo tanto, el enfisema, recuerda que cursa con un aumento de distensibilidad y disminución de la delco. Entonces, doctores, este enfisema, su alveolo va a ser así más o menos, y el vaso sanguíneo que va a estar en contacto con ese alveolo va a ser, doctores, mínimo. Va a ser poco, ¿ok? Por lo tanto va a reducir el tiempo. Y eso, doctores, me indica una hipoxemia. También, doctores, las enfermedades intersticiales. Enfermedades intersticiales también son causas de alteración de la difusión. Recuerda, doctores, que estas enfermedades intersticiales, doctores, te producen hipoxia solamente al esfuerzo, excepto una de ellas, ¿no es cierto? ¿Por qué te produce, doctores, solamente al esfuerzo? Este paciente, por ejemplo, con enfisema, doctores, va a estar normal, porque tiene su cuarto de segundo para que se intercambie, ¿no es cierto? Se haga la hematosis. Pero ¿qué sucede, doctores, cuando un paciente empieza a hacer ejercicio? Necesita mayor oxígeno, por lo tanto el tiempo le es insuficiente, ¿ok? Y empieza a tener disnea este paciente. Por eso se presenta principalmente, doctores, en reposo. ¿Excepto quién? Excepto la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, doctores, también se va a encontrar disnea en reposo. ¿Ok? Entonces esas son las causas más frecuentes de una hipoxemia. Acuérdense entonces, hipoventilación, hipoxemia ambiental, que cursan con gradiente alveolo arterial normal. Y el efecto Shan, la alteración BQ y la alteración de difusión, el gradiente alveolo arterial se va a encontrar aumentado. ¿Quién no corrige con el oxígeno, doctores? El efecto Shan. No te corrige con el oxígeno. ¿Ok? Doctores, veamos las insuficiencias respiratorias tipo 1. Recuerda que se produce porque hay una presión disminuida de oxígeno, menos de 60 milímetros de mercurio, y la presión de CO2 se encuentra normal. En la insuficiencia respiratoria tipo 2, lo que más bien hay, una elevación de la presión parcial de CO2, con una presión de oxígeno también disminuida, pero generalmente se encuentra entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria tipo 3, doctores, el paciente vamos a encontrar que tiene atelectasia, y la tipo 4, cualquiera de las anteriores, que está asociada a una disminución de la presión arterial que le puede llegar al paciente a un shock. ¿Ok? ¿Y cómo es el aporte de oxígeno, doctores, en estas hipoxemias? En esta insuficiencia respiratoria podemos dar, doctores, oxígeno de bajo flujo, por ejemplo, por cánula binasal, que lo podemos dar hasta un FiO2 de 40%. ¿no? Máscara simple, máscara con reservorio, ya lo damos en pacientes críticos. Un aporte de oxígeno de alto flujo tenemos, doctores, la máscara Venturi, por ejemplo, que te produce riesgo de elevación del CO2, recuerda. ¿Cuáles son los objetivos, doctores, de esto? Es que mantener una saturación mayor de 90% en una insuficiencia respiratoria tipo 1, y una saturación mayor de 88% en una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ok? Bien, recuerda, doctores, que en una insuficiencia respiratoria tipo 2 tenemos una elevación del PaCO2, ¿no es cierto? Es decir, por un producto de una hipoventilación, que ya vimos que puede ser de problema extraparenquimal, pero también, doctores, puede ser de problema intraparenquimal. ¿Quién te eleva, doctores, el CO2? El EPOC, por ejemplo, ¿ok? Bien.
O, por ejemplo, también te puede elevar el CO2 en un estado asmático, por ejemplo, ¿no es cierto? En un asma severa, ¿ok? También puede haber una elevación del CO2. Bien, doctor, ese vendría a ser el priming de insuficiencia respiratoria.